Sean bienvenidos a su canal, Megóforo. Hoy les voy a hablar sobre la verdadera razón por la que ocurrió la expropiación petrolera en México. Se declaran expropiados la maquinaria, estaciones, edificios, oleoductos, refinerías, vías de comunicación, embarcaciones y todos los demás bienes de las compañías petroleras. Recordemos que en Estados Unidos ocurrió la Gran Depresión, o la crisis del 29. Esta catástrofe financiera inició en Estados Unidos y se extendió por el mundo. Se prolongó durante la década de 1930, en los años anteriores a la Segunda Guerra Mundial, y se extendió hasta finales de la década de los años 30 o principios de los 40. La verdadera razón de la expropiación petrolera no fue para beneficiar a los mexicanos. Fue para ayudar a Estados Unidos. Te explico el porqué de esta conclusión. La razón es que la llamada Gran Depresión se originó en Estados Unidos a partir de la caída de la bolsa, el 29 de octubre de 1929. Conocido como crack del 29, o martes negro. Aunque 5 días antes, el 24 de octubre, ya se había producido el jueves negro. Y rápidamente, se extendió a casi todos los países del mundo. En el año 1936, que es cuando en México se expide la ley de expropiación, los precios del petróleo estaban muy bajos. A Estados Unidos no le convenía transportar petróleo crudo y después refinarlo, ya que las compañías yanquis no tenían refinerías en Europa y salía muy costoso transportarlo, refinarlo y luego llevarlo a Europa. Es decir, no tenían refinerías ni en México ni en Europa, y no tenían tampoco grandes barcos de transporte. Estaban en bancarrota. Pero querían recuperar su inversión. No iban a perder ni un solo dólar. Los norteamericanos, urgidos de recursos, y para rescatar a sus compañías en quiebra, presionan, y así el 18 de marzo de 1938, el presidente Lázaro Cárdenas del Río decreta la expropiación petrolera. Una vez emitido el decreto de expropiación, ahora ya tenían pretexto para cobrar el menor tiempo posible y al más alto costo para México. Así, Rockefeller, la Standard Oil, realizó una campaña mediática contra México. En la revista The Lamp, se afirmó que el valor expropiado a las compañías estadounidenses era de $2,000 millones, cuando en realidad estaban quebradas. Y se les pagó el valor de sus activos a lo doble de su costo real, cuando en realidad estaban quebradas. La pregunta es: ¿quién compra una compañía quebrada, pagando lo doble del valor de sus activos, sin restar sus deudas? Solo el gobierno mexicano. Es decir, nunca se tomó en cuenta las deudas que tenían las petroleras. Incluso la revista The Atlantic Monthly, de julio de 1938, publicó un artículo que decía que el petróleo que no se podía vender en México, y por ello corría en arroyos hacia el mar. Como medida común desde esos días a hoy, el Departamento de Estado suspendió las compras de plata a México, las cuales representaban un monto promedio de $30 millones anuales. En Estados Unidos, las dependencias gubernamentales prohibieron el uso de los combustibles mexicanos. Se presionó a las compañías navieras para que no transportaran el petróleo mexicano.
Se presionó a los gobiernos de los países del Caribe para que suspendieran los pedidos de petróleo que habían realizado a México. Otra compañía, la Dutch Shell, logró embargar varios cargamentos de petróleo mexicano en los puertos de Bélgica y Francia, argumentando que se trataba de petróleo robado. No obstante, los tribunales europeos fallaron en favor del gobierno mexicano. Estas prácticas fueron suspendidas por el inicio de la Segunda Guerra Mundial, el 1 de septiembre de 1939, y porque México pagó el doble de su valor real. Así las cosas, recordemos que cuando en marzo de 1938, el presidente Lázaro Cárdenas expropió y estatizó las compañías petroleras extranjeras, se dijo, el petróleo pasa a manos de los mexicanos. Esto fue solo un mito, que terminó con la reforma energética del presidente mexicano Enrique Peña Nieto. La realidad es que el petróleo no pasó a manos de los mexicanos, sino de burócratas y de un sindicato que conformaron un monopolio para su beneficio. Los que vendieron durante años combustibles de mala calidad y reciben pensiones vitalicias millonarias. Hay que recordar que la expropiación fue para rescatar compañías petroleras quebradas. Nunca se les expropió nada a los yanquis. Esas compañías americanas fueron las principales beneficiadas con esa expropiación. En aquel entonces Estados Unidos pasaba por la recesión más profunda de su historia. Sus compañías estaban al borde de la quiebra, por la falta de demanda de su petróleo, y la baja de precios. Sus principales competidoras eran las compañías inglesas, que controlaban 70% del petróleo en México. El gobierno americano apoyó al gobierno socialista de Cárdenas para que expropiara a los ingleses y a las compañías americanas casi quebradas. A las americanas les pagó primero, de 1940 a 1953, a razón de $2 por cada dólar de activos, es decir, al doble de su valor real. Y a las petroleras inglesas se les pagó después, hasta el año 1948, y se terminó de pagar en 1962. Se les pagó a razón de 50 centavos por cada dólar de activo, es decir, la mitad de su valor real. Esto es, quien pagó las indemnizaciones a las compañías petroleras. No fue quien las expropió y se llevó la gloria y la fama, el expresidente Lázaro Cárdenas, sino los presidentes mexicanos de 1940 a 1962, que son Manuel Ávila Camacho, Miguel Alemán Valdés, Adolfo Ruiz Cortines y Adolfo López Mateos. Los frutos de esa expropiación, a 79 años de realizada, son una gran dependencia de Estados Unidos. A finales de 2016, importamos 68% de las gasolinas que consumimos. La balanza comercial petrolera es deficitaria. Importamos más derivados del petróleo que el crudo que exportamos. El gobierno le da más recursos a Pemex de los que recibe de ese monopolio. Y con la reforma energética de Peña Nieto, estamos peor que al principio. Sin petróleo, con deudas, enormes pasivos laborales creados por un corrupto sindicato, deudas a contratistas maiceros, y gasolinas de baja calidad y caras. La estatización del petróleo en México es un ejemplo de ineficiencia y corrupción que mitificaron los gobernantes para saquear los recursos petroleros en México, tan solo para ayudar a un país a salir de su recesión económica, Estados Unidos. Y cuando se necesitó instalar 10 refinerías y oleoductos para satisfacer la demanda nacional de gasolina y la demanda interna de petroquímicos y sus derivados,
Estos prefirieron no hacer nada, despilfarrar el dinero y comprar todo más caro a Estados Unidos. Es decir, vender petróleo barato, y comprar gasolina cara. Y para el 2018, ya ni siquiera eso. Opiniones. Habrá muchas, ¿tú qué piensas? No olvides suscribirte a mi canal. Agrega a favoritos. Y comparte. Tu amigo Megóforo. Hasta pronto.